Pedagógica Radio presenta la siguiente audiografía basada en el informe Basta Ya, Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad, escrito y publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica 2013. Este es un material educativo y pedagógico de radio experimental, de circulación libre y sin ánimo de lucro, que usa diferentes técnicas y recursos como imágenes y recortes que, apoyadas en el audio, permiten el acceso a poblaciones diversas a este informe que aborda la historia reciente de Colombia. La Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Capítulo 1. Dimensiones y modalidades de la violencia del conflicto armado. Los desastres que medio siglo de guerra han dejado en Colombia han sido hasta ahora poco visibles. Muertes, destierros, destrucción y profundos dolores humanos son el legado que dejan los actores armados. La magnitud de los daños que ha producido el conflicto armado se confunde con las otras múltiples violencias que vive nuestra sociedad. Sin embargo, la guerra ha sido estremecedora y tanto su larga permanencia entre nosotros como su degradación merecen una reflexión. Basta con decir que entre 1958 y 2012 murieron 220.000 personas como consecuencia del conflicto armado. Esto equivale a toda la población de una ciudad como Sincelejo o Popayán. Esta cifra también permite confirmar que 1 de cada 3 muertes violentas del país la produce la guerra y que durante 5 décadas, en promedio, todos los días murieron 11 personas por esta causa. Lo más grave es que 180.000 de esos muertos, el 81%, eran civiles. La guerra colombiana no ha sido una guerra de combatientes, sino que todos han enfilado sus fusiles contra quienes están desarmados. A veces de manera colectiva, con masacres, pero la mayor parte del tiempo de manera selectiva, a través de sicarios o comandos que actúan rápido y casi siempre sin dejar huella. Los civiles han sido asesinados para obligarlos a mantener la lealtad al grupo que domina la región, para debilitar al adversario o para acumular poder militar. Asesinatos que buscan doblegar a las comunidades y en ocasiones castigarlas si se declaran autónomas. Al atacar a civiles inermes, los grupos armados crean fama de temibles e indolentes y así pueden dominar las regiones con mano de hierro. También en ocasiones los han matado por venganzas o retaliaciones dentro del ciclo de odios que se produce y alimenta por las acciones entre combatientes. Todos los grupos armados han justificado estos crímenes señalando a los civiles como prolongación del enemigo. Pueblo guerrillero, pueblo paraco, guerrillero de civil, son algunas de las frases con las que justifican sus incursiones y acciones violentas y con las que se estigmatizan a la gente. Matar, desterrar, secuestrar, violar y en todo caso aterrorizar a los civiles no ha sido un accidente del conflicto ni un daño colateral imprevisto. Ha sido parte de las estrategias de los grupos en su competencia por controlar los territorios, las actividades económicas que allí se desarrollan o ganar una ventaja en la guerra. La violencia ha sido más brutal cuando el grupo armado llega al sitio que quiere dominar. Casi siempre, su irrupción se da a sangre y fuego, y cuando logran un relativo control, la violencia se vuelve más selectiva, de baja intensidad. Aunque los colombianos han conocido los hechos más atroces de la guerra, el grueso de sus episodios, pequeños y aislados, ha pasado inadvertido para la mayoría. Esto ocurrió en un principio porque las instituciones empezaron muy tarde la tarea de tomar nota sobre los múltiples horrores que estaban pasando en las zonas de conflicto, o bien por incapacidad o por falta de voluntad política. Por otro lado, los medios de comunicación también han dejado de informar sobre esa violencia cotidiana porque les parece rutinaria y pequeña. Tampoco puede menospreciarse el silencio impuesto por los actores armados para impedir la denuncia o su interferencia violenta para evitar el funcionamiento del aparato judicial del Estado. Es así como esa violencia cotidiana ha sido vista por muchas personas como algo natural, como algo que no puede cambiar. 1.1. Matar y esconder la mano. Aunque en casi todas las guerras contemporáneas los civiles son quienes sufren más, en Colombia hay 2 rasgos particulares: que la mayor parte de estas muertes ocurrieron de manera cotidiana, selectiva, silenciosa, en partes muy alejadas de los centros urbanos y por tanto han pasado inadvertidas para la mayoría de la sociedad.
y segundo, que estuvieron acompañadas de crueldad y terror. El mejor ejemplo de esa invisibilidad de la guerra son los asesinatos selectivos que han quedado camuflados en medio de las otras violencias. Muchos de los asesinatos que ocurren en pueblos y veredas en el contexto de la guerra con frecuencia son atribuidos a conflictos entre particulares, a ajustes de cuentas, a la delincuencia común, a los grupos de limpieza social o el narcotráfico. Casi siempre los cometen sicarios o pequeños grupos de asalto que en ocasiones retienen a la víctima para luego dejar su cuerpo abandonado. Dado que hay una impunidad muy alta, es difícil establecer quién los cometió. Y si ocurrieron en lugares controlados por grupos armados, usualmente se hace difícil la denuncia y en ocasiones hasta el funeral de la víctima. Solo en casos excepcionales, como el de Trujillo Valle, la comunidad logró hacer visible cada homicidio y encontrar un patrón común, una estrategia de terror narcoparamilitar, tras cada uno de ellos. Por eso los sobrevivientes de esta zona hablan de una masacre cuando se refieren a la sucesiva y constante campaña de asesinatos y desapariciones que duró por lo menos un lustro. No obstante, la dificultad para establecer un número de víctimas de esta modalidad de violencia, el Grupo de Memoria Histórica estima que pueden ser 150.000, lo que significa que 9 de cada 10 muertes violentas en el conflicto armado se han cometido de esta manera. El otro gran crimen que ha gozado de invisibilidad y ocultamiento es la desaparición forzada. El Registro Único de Víctimas de la Unidad para Atención y Reparación Integral a las Víctimas reporta 25.007 casos ocurridos desde 1985 hasta el 2012. No obstante, los casos de desaparición forzada se remontan a la década del 70, lo que puede elevar el registro a 27.000 desaparecidos si se tienen en cuenta los casos documentados por las organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas. A los desaparecidos los sacaron a la fuerza de sus casas, de sus sitios de trabajo o fueron interceptados en carreteras y pueblos y nunca más se supo de ellos. Algunos fueron torturados y posteriormente asesinados. Sus cuerpos se hundieron en ríos como el Cauca y el Magdalena o fueron enterrados en fosas anónimas y a veces descuartizados. Incluso algunos cuerpos quedaron reducidos a cenizas en hornos crematorios artesanales. La desaparición es considerada un crimen perfecto por quienes la cometen. Cuando no hay cuerpo, se facilita la impunidad. Casi nunca los sobrevivientes pueden señalar un autor y el terror y el daño que genera en el entorno de la víctima es demoledor. El sufrimiento es infinito, ya que sin cuerpo el duelo queda suspendido y el dolor permanece. Pero también fueron invisibles hechos de violencia masivos como las masacres, en particular aquellas pequeñas que contaron con 4, 5 o 6 víctimas. Estas fueron usadas sobre todo por paramilitares para desafiar el poder de las guerrillas en algunas regiones. Las masacres son una exhibición de violencia y su ejecución es exagerada en los métodos porque busca aleccionar a quienes las sobreviven. Mapiripán, El Salado, Segovia, Naya, Honduras, La Chinita y La Rochela son algunos de los nombres que están grabados en la memoria de los colombianos por las grandes matanzas que allí ocurrieron. Estas expediciones nefastas llenaron los titulares de prensa y horrorizaron al país y al mundo por los métodos crueles empleados y por el alto número de víctimas que generaron. Sin embargo, la mayoría de las masacres, 75%, que el Grupo de Memoria Histórica logró documentar tuvieron 4, 5 o 6 víctimas y quedaron en el anonimato. Al ser frecuentes y menos espectaculares, fueron rápidamente olvidadas, pues no tuvieron el despliegue mediático de las otras. Basta ya.